Bueno, hoy tenemos el agrado de poder realizar un análisis geopolítico y geoeconómico con Guillermo Rocafort. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, ha sido profesor asociado de las universidades Carlos III en Madrid, Autónoma de Madrid también, y desde el año 2016 hasta la actualidad se ha desempeñado como profesor de la Universidad Europea. Un agrado tenerlo acá en este segmento de Poder Geopolítico. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Ahora bien, también tenemos a nuestro abogado y director de Poder Geopolítico, Manuel Durán, que nos acompañará en esta entrevista, y bueno, a mi persona que desempeñó el rol también de periodista dentro del medio de Poder Geopolítico. Ya para ir Buenos entrando, días y buenas tardes en Madrid. Y aquí estamos para esperar con mucho interés sus respuestas, profesor. Muy bien. ahora bien, ya para ir entrando en materia, profesor, quisiéramos iniciar con las características principales de la economía post-pandémica. Todavía estamos enfrentando esta situación de pandemia, ya a pesar de que se ha vuelto a una nueva normalidad en algunas partes del mundo, sí queremos saber qué características se enfrentaría aquella economía post-pandemia. ¿Qué se viene? Bueno, viendo cómo está evolucionando la economía, no solamente en España, sino también en la Unión Europea y en el contexto de todo el mundo, parece que se abre un proceso de desglobalización o desmundialización. Eso se ve sobre todo en los capitales. Los capitales se están repatriando a sus lugares de origen y otros se están colocando en paraísos fiscales. Es decir, está habiendo una desinversión extranjera, sobre todo en las naciones emergentes. Yo creo que en espera de que haya una mayor estabilidad económica para, no sé si volver a sus lugares de destino o volver a sus lugares de origen, ¿no? Yo destacaría sobre todo en esta época pospandémica lo que, insisto, este concepto de desmundialización o desglobalización, es decir, vamos hacia un mundo de economías, yo creo que más proteccionistas, más domésticas, más centradas en los mercados interiores. Y por otro lado también destacaría un aspecto que yo creo que es relevante, que es, digamos, la victoria de China. China es la primera que de alguna forma ha superado la pandemia, que además ha provenido del interior de su país, pero sobre todo se ve que ahora es la que más está en el comercio internacional, demandando sobre todo recursos naturales, por ejemplo, de Hispanoamérica y otros lugares del mundo como África, ¿no? Yo destacaría eso, China como motor, digamos, de ahora el comercio internacional, y luego, por otro lado, también destaca que hay países como, por ejemplo, Estados Unidos y Brasil, que han decidido no parar máquinas, sino que a pesar de las terribles consecuencias de esta pandemia, han decidido pues que sus capacidades productivas sigan produciendo, lo cual, de un punto de vista económico, es una decisión acertada, entiendo, frente a otros que han sido más conservadores, como por ejemplo España, que se ven los resultados de esos confinamientos con unas reducciones más acusadas de sus productos interiores brutos, ¿no? Yo destacaría eso ahí como la desglobalización y luego las distintas respuestas de las naciones, respuestas no coordinadas, sino pensando única y exclusivamente en sus intereses y una repatriación de capitales. Profesor, decía algo muy interesante sobre China y la gran victoria económica que ha tenido hasta el momento durante esta pandemia o pospandemia que se va a venir en el caso de ellos. Y frente a ese punto, ¿qué papel desempeña tanto China como Estados Unidos en todo el tema económico en Latinoamérica? ¿Qué rol está representando actualmente? Bueno, vamos a ver, Estados Unidos desde el proceso de emancipación americana, que ahora se va a conmemorar el segundo centenario, ha tenido una presencia, digamos, bastante perturbadora. Básicamente ha hecho una función de depredación de recursos naturales, ¿no? Desde que la hispanidad se fractura en veintitantas naciones, esa debilidad conlleva por una especie de colonización y desestabilización por parte de Estados Unidos y de incitación, vamos a decir, junto con Inglaterra, que es la otra potencia hermana de Estados Unidos, de injerencia, básicamente, y eso se ve pues en el hecho que el primer préstamo que se otorga para la emancipación hispanoamericana es a Colombia en el año 1820, piden como garantía a Panamá, y como no se puede pagar el préstamo, pues Estados Unidos se quedó con Panamá
pues prácticamente no sé, casi 2 siglos, ¿no? O sea, siempre ha tenido una labor, ha tenido un papel, vamos a decir, de extraer los recursos naturales, básicamente, ¿no? Mientras que China es un actor, vamos a decir, relativamente reciente, que ha tenido un desarrollo económico impresionante en las 2 últimas décadas y está ahora mismo, digamos, demandando un papel principal como una potencia de primer nivel, ¿no? Eso conllevó a la situación previa a la pandemia, pues a un choque de trenes, sobre todo a raíz de la administración de Donald Trump, en la cual, bueno, pues al final llegaron a unos acuerdos, a unos principios de acuerdos. Se estableció una primera fase y luego se planificó una segunda ronda de negociación, donde parecía que China se sometía de alguna manera a las directrices impuestas por la administración Trump, sobre todo a la hora de abrir sus mercados a inversiones estadounidenses, sobre todo del tipo financiero. ¿Qué es lo que ha pasado? pues que ha entrado la pandemia y ahora mismo vemos como China sale mucho más fortalecida, mientras que Estados Unidos está aguantando el tirón. Quiero decir, no ha parado las máquinas, sino que sigue, digamos, a una velocidad de crucero importante, pero digamos, eso no significa que China vaya a superar a Estados Unidos de forma inminente, pero de luego Estados Unidos en esta pandemia no ha dado una respuesta tan acertada en términos de disciplina social y de producción económica como la China, ¿no? Nos mantenemos en Latinoamérica, pero esta vez ya pasamos un poco más hacia el cono sur. De acuerdo a su visión, a su experiencia, ¿cómo cree que va a ser la evolución en el cono sur específicamente? Desde donde estamos, desde Chile, desde Argentina, desde Uruguay, ¿cómo va a ser esa evolución? Bueno, yo destacaría la situación dramática de Argentina. Argentina es un sistema económico completamente fallido. Las variables macroeconómicas a nivel de inflación y deuda pública demuestran que no tiene futuro, digamos, este sistema político, ¿no? O sea, Argentina o pega un viraje 180 grados o realmente como incida en las mismas recetas, vamos a decir, populistas que han aplicado sobre todo el Partido Peronista, pues es inviable, porque es un régimen político que está como dicen los british, en un default, en un impago, ¿no? Aparte que con inflación y con unos problemas sociales muy, muy acuciantes. Por el contrario, yo creo que Uruguay, que es una nación mucho mejor gestionable porque es más pequeña, y con el nuevo gobierno, vamos a ver, parece ser que entra una senda económica, yo creo que girará un poco más hacia Brasil y buscando, pues, sobre todo una estabilidad, ¿no? Y cuanto a Chile, pues no sé, Chile ahora mismo tiene un gran desafío, que es esta reforma constitucional, en un ambiente previo a la pandemia, pues como hemos visto en todo el mundo, de franca desestabilización en la calle. Entonces no es, digamos, un momento ideal, ¿no? Todas las transiciones conllevan siempre un elemento de incertidumbre, sobre todo económica. Por ejemplo, la transición española se tradujo en un hundimiento de la economía española, ¿no? La transición que se buscará en Chile o esta segunda transición puede llevar a un hundimiento, ¿no? Entonces yo creo que vamos a marcos en un entorno post-pandémico donde los criterios de estabilización económica y social son, yo creo, mucho más importantes que las reformas políticas que se plantean, porque puede abrir a una serie de desafíos o una serie de disgregaciones internas que no beneficien para nada a la nación hermana chilena. Ahora bien, usted destacaba perfectamente la situación de Argentina, el Estado fallido de Argentina. Viéndolo desde ese punto, ¿qué pasa, por ejemplo, con temas como Venezuela y México, que también tienen en este momento un Estado un poco más complicado en comparación al resto de Latinoamérica? Vamos a ver, Venezuela ahora mismo está en yo creo, un punto de no retorno, ¿no? Porque ya hemos visto los millones de venezolanos que han tenido que salir exiliados de allí porque la crisis económica es pavorosa, ¿no? O sea, lo que pasa es que de alguna forma ese régimen político se ha blindado, se ha enrocado, pues en unos umbrales, vamos a decir, casi de una sinrazón completa, ¿no? O sea, intentan hacer un paso hacia adelante cuando realmente el horizonte que tiene ese país es un horizonte claramente de guerra civilista y de fragmentación y de mucho sufrimiento económico, ¿no? O sea, es de todas las naciones casi del mundo la peor gestionada económicamente es Venezuela, que ni siquiera está abriendo un proceso, vamos a decir, de apertura que permita, pues, una reconciliación, ¿no? Porque realmente lo que necesita ese país, como cualquier otro que ha pasado en un trance de esa naturaleza, es un proceso de reconciliación, porque conviene más mirar al futuro que mirar al pasado, porque si miras al pasado hasta te puedes remontar a la época de Caín y Abel, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no?
realmente da mucha pena porque en los años 80, por ejemplo, Venezuela era quizá la economía más desarrollada de Hispanoamérica. No olvidemos que fue uno de los promotores de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y siempre tuvo, digamos, una gran riqueza de la tierra, ¿no? Sobre todo el petróleo, ¿no? Cosa que ahora mismo pues, se está desmoronando porque llevan 2 décadas que no mantienen sus infraestructuras de extracción de petróleo. Entonces esa industria tiende a desaparecer, aparte de que el petróleo allí no es que sea el del Orinoco el de mayor de calidad del mundo, sino que es un petróleo bastante pobre, ¿no? Que requiere mucho tratamiento, a eso me refiero, ¿no? Con respecto a Argentina, bueno, yo creo que Argentina ahora mismo, México ahora mismo está en una situación también de mucha división interna, ¿no? Casi como está pasando en España. Parece ser que ahora la tendencia de algunos políticos es al enfrentamiento interno en vez de unir a unas naciones, que es lo que tendrían que hacer los políticos para intentar superar los desafíos económicos, ¿no? México es una nación extremadamente rica en recursos naturales, pero sufre también históricamente ha sufrido mucho de enfrentamientos internos, ¿no? Y eso, digamos, al final se traduce, lo estamos viendo, por ejemplo, esta gran compañía que es Pemex, Petróleos Mexicanos, que es una compañía de índole público, pues está prácticamente en la quiebra. Es que es incomprensible, ¿no? Cuando debía ser un motor de riqueza nacional. Eso demuestra también que hay una gran corrupción sistémica, tanto en Venezuela, en Argentina y en México. Lo hemos visto hace poco, los vídeos pero además es una corrupción transversal, no solamente el partido gobernante, también en el PRI y en el PAN, que es la derecha liberal de allí, el Partido Acción Nacional, hemos visto cómo circulan los sobres y las bolsas llenas de billetes, ¿no? Entonces, al final, todos compiten en una clase política pues muy, muy corrupta, que en última instancia se traduce en una gran crisis y pobreza para el pueblo, que en estas naciones, en particular Argentina, Venezuela y México, se ve todavía más acusado que en otros territorios de la hispanidad, ¿no? Usted hablaba de una frase muy interesante que decía mirar hacia el futuro. Y refiriéndonos a eso, que ciertamente es lo que ya nos tiene que empezar a preocupar, ¿cuál es el presente y el futuro de las cadenas de suministro en una economía con estas características de pospandemia? Bueno, vamos a ver, ha habido países que, como digo, como por ejemplo en España, han parado máquinas. Eso significa que habrá que ver efectivamente sobre todo la interrelación con otros países de las cadenas de suministro. Las cadenas de montaje, por ejemplo, en España es un país que tenía una industria automovilística muy importante. Aquí había fábricas y hay todavía por ejemplo, la Citroën francesa o la Ford en Valencia. Lo que pasa es que, claro, esto yo lo entroncaría en este proceso, vamos a decir, de desglobalización o desmundialización. Es decir, yo creo que además es lo que quiere, por ejemplo, el presidente Trump, es que vuelvan esas cadenas de montaje a su país, ¿no? Para que vuelva a generar empleo, sobre todo entre la clase, vamos a decir, media y la clase trabajadora, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo hay países que están incentivando sus propias capacidades productivas para ser autosuficientes y no depender de procesos, como hemos visto, de esta naturaleza, procesos pandémicos que afectan a determinadas naciones y que te cortan de raíz esas, digamos, materias que son necesarias para luego ensamblar en otras cadenas superiores de producción, ¿no? Entonces yo lo entroncaría todo a eso, ¿no? Yo creo que vamos hacia situaciones en que los países van a intentar recuperar, vamos a ver, los países que puedan, claro, serán los más poderosos, que puedan ser autosuficientes y producir sus propios productos sin necesidad de recibirlos de terceros países. Yo creo que ahí es hacia donde se dirige el mundo y sobre todo hacia donde se quiere dirigir el presidente Donald Trump. Desde luego, como gane las segundas presidenciales, nos vamos a encontrar como muchas fábricas van a retornar a Estados Unidos, y además en condiciones fiscales muy ventajosas, porque todo eso va asociado y vinculado, ¿no? Por ejemplo, la negociación que hizo hace un par de años con México y Canadá, la nueva NAFTA, abogaba precisamente por eso, para que en ninguno de esos 3 países fabricara componentes automovilísticos fuera de esa zona de libre comercio, ¿no? Entonces yo creo que los mercados se van a tender a retraer y a reducir. Profesor, ahora lo voy a dejar con el director de Poder Geopolítico, que también tiene unas preguntas muy interesantes para usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Un placer, gracias. Gracias. Profesor, dentro del sólido currículum que Ashley Flores
ya describió. Creo que deberíamos agregar también su visión como parte del think tank Cateón, que es el centro de pensamiento ruso o eslavo de cara a Europa Occidental, y desde su perspectiva de profesor de la Universidad Financiera de Moscú. ¿Por qué hago énfasis en esos detalles? En este lado del charco, en el hemisferio de las Américas, en este mundo libre, el sistema de pensamiento único globalista está muy acentuado en los medios de comunicación. Falta una visión multipolar de los acontecimientos y una visión que nos diga con mayor énfasis qué está sucediendo desde fuera con el fenómeno de la globalización. Es por ello que es muy interesante su prisma. Debo decirle que la pandemia, para muchos, no altera un curso de acontecimientos que venían con una determinada inercia. Una Segunda Guerra Fría, una guerra comercial que nos llevaba necesariamente a roces comerciales que se iban a traducir en una suerte de recesión económica, si es que no derechamente en una depresión económica, con todas las turbulencias geopolíticas que ese contexto conlleva. Ahora bien, la guerra comercial y los cercos tecnológicos harían viable que los sistemas de comunicación digitales que hoy día son tan interoperativos y tan interconectados pudiesen no comunicarse entre sí, es decir, que el cerco tecnológico entre un sistema operativo chino de teléfonos, por ejemplo, y un sistema operativo de teléfonos estadounidense nos impidiera comunicarnos a los ciudadanos del mundo producto de una suerte de muro de Berlín tecnológico? Bueno, vamos a ver. Desde luego que es una pregunta de hondo calado, porque realmente Casi fue un comentario, le pido disculpas. Casi fue un comentario, así que le pido disculpas. No, que me parece muy acertado y muy interesante. Nos podemos encontrar en apagones, vamos a decir, digitales, sin lugar a dudas, ¿no? Dentro de este contexto de guerra entre las principales potencias. Lo que pasa es que Europa y las naciones hispanoamericanas tendrán que elegir con quién van, ¿no? Ese es realmente, ya no solamente Estados Unidos, ya surgen otras fuerzas como la Federación Rusa, como China, que son fuerzas, como hemos visto, económicas muy, muy estables, porque ahora mismo el concepto de la estabilidad económica es casi prima más que la estabilidad política, ¿no? Lo que va queriendo la gente es tener un trabajo y tener un desarrollo más que, vamos a decir, poder votar cada 4 años a determinados representantes, ¿no? Entonces esa es una cuestión que al final se tendrá que poner y se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Hay naciones que no... Por ejemplo, en España, en los últimos 4 años prácticamente hemos ido todos los años a votar una o más veces, en un marco de inestabilidad política total, que eso se traduce en inestabilidad económica. Pues hay naciones que están por encima de esa problemática y que son capaces de desarrollar sus economías de una forma y su sociedad de una forma mucho más estable, ¿no? Pero desde luego el aspecto digital, el aspecto tecnológico es fundamental, porque eso no va a ser más que al final una nueva arma, no voy a decir de dominio, pero sí de imposición al resto de naciones que, como por ejemplo España o Chile, no tienen la suficiente fuerza para hacer frente. Otra cosa es que, por ejemplo, la hispanidad fuera capaz de unirse de una forma razonable y creara sus propias alternativas. O también la Unión Europea, en vez de hacer una política seguidista de Estados Unidos, pues viera a lo mejor frente a la Federación Rusa no a un enemigo, sino a un posible aliado, ¿no? Yo creo que esto es un gran desafío que además con la pospandemia ha tenido manifestaciones muy evidentes. Por ejemplo, la nación que más ayudó a Italia, que fue la nación que sufrió atrozmente la primera ola de la pandemia en Europa, fue la Federación Rusa. Y eso es una cosa que lo hemos visto y lo hemos leído, ¿no? Entonces, ya no es quien dice que es tu amigo, es realmente quien te puede ayudar y quien te da unos instrumentos para desarrollarte en todas las facetas de la vida, especialmente en la faceta de la salud, porque ahora mismo que sepamos, Europa, por ejemplo, no tiene antídoto, no tiene vacunas, no tiene prácticamente tratamientos, no ha tenido apoyo de ninguna potencia exterior y Rusia y China parece que sí van avanzando en ese sentido, ¿no? O sea que
esto demuestra que efectivamente, como usted decía, pues nos vamos hacia un mundo multipolar donde ya el poder no está tan concentrado en unas manos, que vemos además cómo Estados Unidos está internamente tan fracturado y tan debilitado. Eso es algo que, por ejemplo, no se respira ni en China ni en la Federación Rusa, por poner dos ejemplos, ¿no? Donde se ve una nación sólidamente unida en un destino común, ¿no? Eso es verdaderamente algo que nos tiene que hacer reflexionar, que en ese mundo multipolar, a ver dónde nos queremos situar cada uno de nosotros. A propósito de que usted acaba de emplear en su respuesta la expresión nuevas armas, debo señalar simplemente que el yuan, el dólar y otras divisas, algunas criptomonedas, pueden ser utilizadas como instrumento de dominación de parte de quien domine el mercado de las transacciones comerciales con respecto a países más pequeños, potencias medianas, o aliados, entre comillas, o más bien protectorados, ya sean protectorados pequeños o una gran organización de tratados en el Atlántico Norte, pero protectorados al fin y al cabo. Y el instrumento de las divisas, indudablemente que es un arma o una herramienta muy efectiva para efectos de dominación e imposición de determinadas políticas que exceden la política económica. La seguridad, la política cultural y el monopolio tecnológico para tener de rehenes tecnológicos a sus poblaciones mediante determinados sistemas operativos y otros no. No hablemos de la televigilancia porque hoy día Orwell no está invitado a esta entrevista. Lo hablaremos en oportunidades posteriores. Así que en esa perspectiva, ¿qué opina usted? ¿El yuan, el dólar, el oro o alguna criptomoneda es la divisa del futuro? Así de tajante, y espero una respuesta también así de tajante. Bueno, vamos a ver, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a través de la creación del patrón dólar con el presidente Richard Nixon, el dólar es la moneda, vamos a decir, mundialista, ¿eh? Hay naciones hispanoamericanas, por ejemplo, como el Ecuador, cuya economía está dolarizada, no tienen ni moneda local. Han conseguido así por lo menos que no haya tanta inflación, sino que sea una moneda estable, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que el dólar no deja de ser una manera de colonización económica, porque cuando se hace una transferencia de un país a otro, esa operación en dólares tiene que pasar obligatoriamente por los Estados Unidos. Es una forma que tienen ellos de controlar quiénes son los propietarios de su moneda soberana, ¿no? Pero claro, ahora mismo en este mundo multipolar, tanto la Federación Rusa como China quieren que determinadas transacciones se hagan en sus monedas, ¿no? Esto pasa como, por ejemplo, cuando en los famosos siglos de oro de la monarquía hispánica, la moneda que ansiaban los ingleses y los franceses era el oro y la plata española, es decir, las monedas españolas, porque eran las que tenían valor, ¿no? Las que representaban un proyecto político que era el más rico de la época, ¿no? Pues yo creo que efectivamente, si ahora, como parece, China se va a fortalecer y le va a recortar terreno a Estados Unidos, lógicamente su moneda irá adquiriendo cada vez mayor valor y, por otra parte, también hay que reconocer que sus divisas, sus reservas de oro están creciendo de una forma notoria, es decir, su moneda va respaldada por ese patrón oro que ha sido, digamos, el que es el más fidedigno, ¿no? Porque el oro no pierde nunca su valor, es un valor a más refugio, ¿no? Entonces, eso demuestra que el hecho de que haya otras potencias que se vayan destacando, pues lógicamente competirán con el dólar y posiblemente en un horizonte no tan lejano, si Estados Unidos sigue en esa fase, vamos a decir, de división y de guerra civilismo, porque están al borde, lo estamos viendo diariamente en los medios de comunicación, tiene una gran fractura interior, es posible que el yuan chino se acabe imponiendo como moneda de referencia y que sea la que vaya marcando las distintas transacciones internacionales más importantes. En ese marco, también aprovechándome de expresiones de sus propias respuestas, profesor, usted ha señalado que Europa no tuvo una respuesta industrial a la pandemia. Depende tal vez de ayuda exterior para efectos de enfrentar esta emergencia epidemiológica. Muy parecido a otros estados, comillas, del tercer mundo y muy parecido a lo que sucede con muchos estados que optaron por el libre cambismo en exceso
y por esa teoría de las ventajas comparativas que llevó a muchas naciones a desindustrializarse. Junto con este proceso de desglobalización y de relocalización, se han comenzado a levantar voces, entre las voces entre las que me encuentro, de impulsar procesos de neoindustrialización nacional. Y en esa perspectiva quería preguntarle qué rol, sobre todo porque es muy interesante para el nicho de lectores de poder geopolítico, qué rol puede desempeñar una industria de defensa autónoma de las grandes potencias como factor reactivador y como factor generador de tecnologías duales para dar no solamente un marco tecnológico a la defensa nacional, sino a la seguridad humana de los ciudadanos de un Estado democrático y social. Esa es mi última pregunta a este respecto. Pues yo no puedo estar más de acuerdo con usted, creo que ese rol es un rol fundamental. Yo creo que invertir en defensa es la mejor inversión que puede tener una nación y además tiene que ser una defensa, vamos a decir, de una empresa de capital nacional. El problema que hemos sufrido, por ejemplo, en España es que hemos desmantelado nuestra industria de defensa nacional y ahora está en manos de corporaciones extranjeras que ahora mismo lo estamos viendo, no hacen más que echar a la gente y cerrar las fábricas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que naciones que tienen ambición de futuro y ambición de país desarrollen sus propias tecnologías militares porque no solamente van a generar un marco económico muy deseable en términos de empleo y en términos de inversión en la propia nación, sino también de generación de seguridad, ¿no? Porque realmente, yo hablo por España, España tiene una situación delicada, está, por ejemplo, está pegado al Magreb, sufrimos la hostilidad, por ejemplo, de naciones emergentes como por ejemplo Marruecos, que cada vez se está armando más, mientras que nosotros vemos como prácticamente industria nacional no tenemos, ¿no? Entonces, eso es un sinsentido. Yo creo que invertir en seguridad es invertir en el futuro de una nación. Pero claro, tiene que ser en una industria gestionada localmente por la propia nación y desde luego, que sirva a los intereses o a la seguridad nacional de ese país, no a unas cuentas de resultados de una multinacional americana o británica, pues que no tienen en el fondo nada que ver con nosotros, que no compartimos intereses comunes ninguno y no tenemos, digamos, los mismos problemas, sino simplemente, pues al final vemos que no dejamos de ser nada más que un territorio colonizado, ¿no? Y ahora vemos las consecuencias de esa colonización, que estamos, vamos a decir, prácticamente desarmados o sin una capacidad de, en un contexto de crisis, que no es descartable en el futuro, poder responder de una forma preventiva al objeto de generar esa distensión necesaria que evite que suframos agresiones por parte de otros países que quieren ocupar mayor relevancia en la zona, ¿no? Yo creo que eso, estoy de acuerdo con ustedes, es fundamental el desarrollar la industria de defensa. Lo que pasa es que, sobre todo las naciones hispanas, estamos muy influenciados por ese pensamiento débil, de que es mejor un gasto en educación que un gasto en defensa, pero vamos a ver, el gasto son perfectamente compatibles, Lo que pasa es que ese lenguaje de lo políticamente correcto, de lo débil, ¿no?, ha ido calando mucho y al final nos ha ido debilitando, ¿no? Y en última instancia nos vemos que en situaciones como la pandemia estamos completamente desarmados. Yo creo que las naciones se tienen que rearmar, pero sobre todo interiormente las personas, a partir de un fortalecimiento personal y una toma de conciencia de lo que es la realidad, a partir de ahí ya tomar decisiones de política económica que sean plenamente aceptadas por el conjunto de la sociedad. Lo que pasa es como la opinión pública, por ejemplo, en España y Europa está tan dividida o tan, vamos a decir, trufada por esa mentalidad blandengue o blanda, al final el resultado es que cualquier decisión que se vaya a tomar a ese respecto es anulada, pues, por la reacción de una opinión pública que está completamente anestesiada. Así parece, una narrativa débil conduce a sociedades débiles. Correcto. Quisiera agradecerle su presencia, sus conocimientos, su punto de vista multipolar, insisto, en zonas que son protectorados de gran extensión geográfica, pero donde generalmente hay un universo cultural muy preciso, donde se nos enmarca mucho en las preguntas, las respuestas y los márgenes para el pensamiento, entre comillas, libre, en un mundo, entre comillas, libre. Así que muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Ashley Flores, por tu compañía, tu introducción y tus pertinentes preguntas. Y, profesor, nos estaremos viendo en otra oportunidad
para analizar cómo evoluciona este planeta desde una globalización unipolar a un mundo multipolar que esperamos sea institucionalmente y culturalmente más democrático y diverso. Muchas gracias, profesor, y estamos en contacto. Seguimos en contacto. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós.